finanzas. Vamos a conocer un poco del rubro, por ejemplo, de la electricidad, sobre todo las tarifas eléctricas, y conocer si de repente las empresas generadoras, distribuidoras están preparadas justamente para encarar un fenómeno El Niño. Vamos a conversar con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, quien está con nosotros. Señor Cantuarias, bienvenido. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Están listas, están preparadas las empresas, señor Cantuarias, en ese sector de electricidad para afrontar un fenómeno El Niño? ¿Qué es lo que han hecho hasta el momento? A ver, para que entiendan toda tu audiencia, ¿de dónde vienen las fuentes de electricidad en nuestro país? Hoy principalmente las fuentes vienen del gas natural, en 50%, dependiendo obviamente de la situación climática, puede llegar hasta 60%. Generación hídrica, es decir, agua hidroeléctrica, y luego energías renovables, y una porción muy pequeña cuando es requerido de diésel y carbón. Lo que está ocurriendo es que a raíz del fenómeno del Niño se está presentando sequías en el sur. Y en previsión de esa situación, varias de las empresas generadoras han ido comprando un mayor suministro y transporte de gas natural. Entonces tienes un grupo importante de generadoras que se han estoqueado, están adecuadamente preparadas y en consecuencia les va a permitir generar sin ningún inconveniente, lo cual es muy positivo para el sistema. Pero tenemos por otro lado un grupo menor de generadoras que entre noviembre y abril, que hubieron subastas de suministro y transporte de gas natural, decidieron no comprar un suministro y transporte adicional. ¿Por qué? Es una pregunta, puede ser que hayan hecho una evaluación equivocada de riesgos o hayan pensado que el fenómeno del Niño no iba a generar sequías. Y entonces estas generadoras son las que están expuestas. Pero esta exposición es generada por su propia decisión. Y eso, ¿qué significa que estén expuestas? Un poco para, ¿esto va a impactar a las tarifas de los domicilios o no? Pero sí de repente va a impactar a su caja, digamos, económica de las empresas. Una pregunta muy importante, Valeria, porque para todos los usuarios y consumidores es muy importante saber si esta situación les va a generar un impacto en sus bolsillos. La respuesta es no. Porque la mayoría de los clientes residenciales tienen contratos a largo plazo. Esto quiere decir que es irrelevante lo que pase con estas generadoras en el corto plazo, no va a haber impacto en las tarifas eléctricas. Y eso lo reitero, no va a haber impacto en las tarifas eléctricas. Lo que va a ocurrir con estas generadoras es que tienen que buscar una fuente alternativa de generación eléctrica. Entonces van a tener que ir a buscar fuentes más caras, como por ejemplo el diésel, que es mucho más caro que el gas natural. Y contaminante, claro. Y contaminante a su vez, es totalmente cierto. Pero ¿qué pasa? Eso lo van a tener que salir de su bolsillo. Entonces va a incrementar lo que se llama su costo marginal. Entonces acá hay un tema comercial y económico. Y por esa razón han promovido un proyecto de decreto supremo que busca, que lo que persigue, es que las comercializadoras de gas natural, que ya al día de hoy tienen contratos comprometidos para abastecer a clientes residenciales de gas natural en más de 12 regiones de nuestro país, en La Libertad, en Lambayeque, en Cajamarca, en Arequipa, en Cusco, ya está comprometido ese gas natural. Estas generadoras, que vuelvo a repetir, no se aprovisionaron adecuadamente al inicio del año por una mala lectura de la situación, quieren obligar a que las comercializadoras de gas natural le transporten y suministren gas natural para generación eléctrica e incumplan sus contratos con todos estos clientes residenciales de gas natural. Obviamente nosotros como Sociedad Peruana de Hidrocarburos hemos alzado nuestra voz para alertar a las autoridades que esto es una norma que tendría solamente un interés comercial, que no va a haber incremento de tarifas y en consecuencia no se justifique, y más bien terminaría generando un serio problema de inseguridad jurídica, de discriminación. Sería una norma inconstitucional. Digamos, ¿una norma con nombre propio? Es una norma con nombre propio que, como tú sabes, está prohibida en nuestra Constitución y además que no resuelve el problema de fondo. El tema de fondo es que se necesita incentivar mayor inversión en generación eficiente de termoeléctrica, es decir, de gas natural. Porque nosotros tenemos la bendición de tener suficiente gas natural, Valeria. El problema es que no tenemos demanda.
adecuada para satisfacer esa producción. Y en consecuencia, si el gobierno incentivara la construcción de más generadoras termoeléctricas, el Perú estaría el día de hoy, podría enfrentar el fenómeno del Niño mucho mejor equipado, ¿no? ¿Cuánto es el déficit de generadoras termoeléctricas? En realidad el déficit lo vamos a ver ahora en términos de cuando ocurre un fenómeno como sequía, cuánto adicional necesitamos, ¿no? Pero claramente el Perú, teniendo gas natural, tiene que incentivar que nuestra matriz de generación eléctrica tiene que ser principalmente gas natural y progresivamente incorporaremos energías renovables. Pero ¿qué pasa con las energías renovables, que son energías limpias, ecoamigables? El problema es que no te garantiza la potencia. ¿Qué significa esto? No son confiables, porque si tenemos un fenómeno climático y no hay vientos, no vamos a generar lo que se llama la energía eólica. Claro. Si tenemos problemas con cambio del clima y el sol se va, no vamos a poder generar energía solar. Entonces, la fuente de energía más confiable para nuestro sistema interconectado de electricidad es el gas natural. A todo esto, señor Cantores, y ya para cerrar, ¿hay viceministro de hidrocarburos? Hace 150 días que no tenemos viceministro de hidrocarburos. O sea, ¿y cuán importante es, digamos, esta figura para tratar de... Ok, sentémonos, el sector privado, yo como Estado, y busquemos una solución porque eso va a tener un impacto probablemente en el mercado? Sin duda, no solamente por este tema, que claramente si hubiéramos tenido un viceministro de hidrocarburos le hubiera podido explicar al viceministro de electricidad que no van a subir las tarifas eléctricas y que no se puede tomar una decisión de esta naturaleza porque sería inconstitucional, afectaría además la libre competencia. Pero además, Valeria, recordemos que una de las prioridades de nuestro país es acelerar la masificación del gas natural. Ayer justamente presentamos la hoja de ruta al gas natural al Ministerio de Energía y Minas. Lamentablemente no pudimos contar con el ministro, que a última hora nos canceló por un viaje al norte, pero este es un tema muy importante. El impacto que va a tener la masificación del gas natural en el bolsillo de los peruanos es muy relevante. No estoy hablando solamente a las industrias, estoy hablando a los domicilios. Ayer presentamos una data. Una familia en cualquier región de nuestro país que tiene cocina, que tiene terma, paga alrededor de 80, 90 soles de electricidad. Con el gas natural va a pagar 20 soles. Aquí hay familias que utilizan GLP, un balón de GLP, que tú lo sabes como ama de casa, 55, 60 soles. Con la llegada de la natural va a pagar 20 soles. Hay familias que se van a ahorrar 80, 100 soles al mes. Claro. Familia. Y si hablamos de un taxista que recorre 120 kilómetros, si cambia su carro a gas natural vehicular, se va a ahorrar más de 1.000 soles al mes que van directamente para su bolsillo. O sea, estamos hablando que va a tener un impacto enorme en la economía de los peruanos, sobre todo los más pobres. Y no estamos priorizando ese debate por carecer de un viceministro de hidrocarburos que lidere este tema, grave. Y más bien nos estamos desviando en discutir temas como este, que es leyes que tienen nombre propio y que más bien generan una falta de predictibilidad de la inversión, ¿no? Señor Cantuarias, le agradezco que nos haya acompañado, quédese con nosotros. Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Pausa y volvemos.